Bueno, aquí estamos nuevamente en otro episodio de esta serie sobre mi música y desarrollo artístico profesional que he denominado Las cosas como son. Lo primero que quiero aclarar es que, aunque yo vivo en el mismo centro de Madrid, este barrio, que es un buen barrio, aquí a todo el mundo le ha dado por construir y por hacer obras, y aquí es difícil que no se escuchen ruidos. Yo estoy grabando en el estudio, pero de todas maneras hay muchos ruidos externos y quería aclarar ese problema porque siempre se van a escuchar todos esos sonidos y entonces se puede pensar que es un mal trabajo de grabación, que es un mal trabajo de edición. No, es que los vecinos hacen bulla en esta zona. Bueno, nada, vamos a hacer referencia a este periodo entre los años 1998-2000 y vamos a comenzar diciendo que durante estos años se produce un salto enorme, un salto sustancial en mi desarrollo profesional y artístico musical. No quiero que suene petulante, sin falsa modestia, y no quiero que suene mal, pero es un hecho y es una realidad que yo logro conseguir en estos años un hito histórico nunca antes conseguido por otro ser humano, en lo que se refiere al aspecto del cual voy a hablar. Yo me había propuesto darme a conocer, llegar a las discográficas, presentar mi música, pero bueno, de momento esto no se había dado. Bueno, por allá por 1998 mi barrio es visitado por un famoso pintor que se hospeda en casa de una familia, un pintor cubano norteamericano muy reconocido. No solamente era un pintor, sino un gran empresario musical y un gran empresario multimillonario. Un señor que hablaba de que su fortuna por aquel entonces rondaba los 24 millones de dólares. Un señor multimillonario, un señor muy reconocido, famoso, que crea una pintura que se vuelve muy controversial y famosa, llamada El Cristo de espalda. Yo hablo más de esto en un libro que hice llamado precisamente así, Operación Cristo de espalda. ¿Por qué operación? Porque es toda una trama alrededor de cómo surge ese encuentro entre ese famoso pintor y un músico que encarno yo. El libro habla de una historia basada en hechos reales, pero con ligeros elementos de ficción. ¿Por qué les hablo del libro? Porque el libro es muy importante desde el punto de vista de todos los detalles que da sobre este acontecimiento, del cual les estoy haciendo referencia. Solo con la ayuda del libro se puede profundizar esto. Yo tuve que crear personajes alrededor de esta historia porque no es correcto hablar de uno mismo. Entonces yo tuve que crear un personaje que encarnara mi actividad como músico, que encarnara todo lo que realicé en aquellos tiempos. Y nada, puedo ser yo, pero puede ser cualquier otro artista de ese momento, cualquier otro músico sobre todo. La historia va sobre ese encuentro entre ese pintor famoso y ese músico que no es famoso, pero que bueno, que es muy talentoso y es capaz de hacer grandes cosas, aún sin tener grandes relaciones, grandes contactos, sin tener suficiente dinero. Es capaz de hacer grandes cosas. Un músico genial, un músico, una personalidad fuera de serie, en honor a la verdad. Entonces, por eso digo que es importante, que pudiera ser importante, muy importante, para el que esté interesado, buscar en Amazon el libro Operación Cristo de espalda, porque allí se detalla minuciosamente
cada uno de estos aspectos, cada una de estas situaciones que en mi caso constituyeron un salto, ya le digo, impresionante. Yo recuerden que estaba hablando sobre mis comienzos, ya aquí se produce un salto mucho más grande. Bueno, lo primero que quería decir, que yo conozco a ese señor y es la primera vez que conozco a un famoso. En este caso era un pintor, un empresario musical. Todo eso se narra en el libro Operación Cristo de Espalda, que se encuentra en Amazon y otras tiendas, otras muchas tiendas, Smashworld, Selfie, Lulu, muchas tiendas de internet. De este periodo es destacable que empiezo a conocer a personalidades, a gente famosa, incluso celebrities. Fue algo que yo un poco me tracé a buscar la manera de llegar a ese pintor, a ese empresario. No surgió de casualidad, aunque también hay una parte mística que pudo haber influido y yo nunca abandoné la idea de Dios ni la creencia en Dios, siempre estuvo ahí. Incluso ya le digo, más tarde estudiaría cábala, mística judía. Y esa postal llega a mí, una réplica de su pintura, de ese Cristo de espalda, y por ahí empieza la historia, que no voy a contar la historia porque en el libro está mejor explicado. El hecho es que durante todo ese periodo yo empiezo a relacionarme directa o indirectamente hasta con celebridades. Por ejemplo, la reina de España, la reina emérita, doña Sofía, casualmente visita mi pueblo. En ese momento de su visita yo era el organista de la iglesia de Santa María del Rosario, patrimonio de la humanidad, una iglesia barroca preciosa, no es porque sea de mi pueblo. Y yo compuse para ella una pieza instrumental que se llama Sofía, Reina de España. Y yo en aquel momento era el director del coro de la iglesia, el organista de la iglesia, el arreglista. Y más tarde, cosas de la vida, ¿no? Yo pensé que más nunca la reina iba a tener en sus manos esa pieza, pero más tarde, no lo voy a contar ahora porque forma parte del futuro, eso se le hace llegar a la reina y la reina me manda una carta de agradecimiento por la pieza que había hecho para ella. Entonces también, motivo de esa historia, yo escribí a su santidad el Papa Juan Pablo II por aquel tiempo. Él visitaría Cuba y entre una cosa y otra, bueno, pues nada, me respondió sobre una propuesta que yo le hice relacionada con el Cristo de espalda y la iglesia. El Cristo de espalda, la pintura. Y en eso yo conseguí escribir al Papa y después de un proceso que se diera la aprobación para colocar el cuadro en las iglesias, en una iglesia católica, eso en toda la historia del cristianismo no creo que haya algo semejante. Y las personas empezaron a encomendarse a esa imagen como un objeto de culto. El objetivo era que el Cristo de espalda fuera como un símbolo a seguir, precisamente. Yo logro cambiar la idea original del pintor. No quiero contar demasiado porque entonces estoy contando el libro. Él lo pinta en un modo de rebeldía, indiferente, por una situación. Cuando la crisis de octubre, los misiles nucleares que se colocaron en Cuba, bueno, hay que leerse la historia, el que esté interesado, ¿no? Pero yo le cambié, yo nunca perdí mi misticismo. Yo he tenido muchas experiencias paranormales, he tenido mucha mística, he estado, recuerden que yo fui guardia de seguridad en ocasiones para ganarme la vida y tuve encuentros con criaturas extrañas, paranormales. Tuve muchas visiones, muchos encuentros y eso siempre me ha perseguido durante toda la vida.
he creado piezas instrumentales y de otra índole a partir de esas experiencias místicas, como mi tema instrumental El Ángel de mis Sueños, como Illuminati y como otras que también son vocales e instrumentales. Entonces toda esa aura mística siempre me persiguió. Recuerden que yo también leía la Biblia y muchos libros místicos, esotéricos. Una vez cierta amiga cuyo nombre es Teresa, y desde aquí le mando un afectuoso saludo, si está escuchando, que vivía en el pueblo de Santa María de Rosario, Teresita le decían, me prestó un Bhagavad Gita, yo me estudié el Bhagavad Gita, yo me estudiaba muchos libros místicos. Entonces yo le transformo la idea de un Cristo indiferente, de un Cristo disgustado dando la espalda, ¿no? A un Cristo que está invitando a las personas a que le sigan. Y la idea prende en el Vaticano, logro convencer al Papa de que es necesario poner ese Cristo en las iglesias cubanas, y no solo en las iglesias cubanas, sino en las iglesias del mundo. Pero bueno, Cuba tuvo ese mérito, Cuba a veces es pionera en muchas cosas y fue pionera en eso. Y fue un proceso bastante difícil porque el párroco de la iglesia municipal al principio no estaba muy de acuerdo en poner esa obra. Y después tuvimos que ir al arzobispado y elevarlo. Y bueno, finalmente Juan Pablo respondió mi carta y dio su beneplácito. A partir de ahí comienza una historia, es una historia fascinante, no porque yo la haya escrito, no porque yo haya escrito ese libro, hay que leer ese libro, vuelvo y repito, para darse cuenta de la trascendencia de la historia, pero sobre todo de el progreso y el desarrollo artístico profesional que yo empiezo a experimentar. Para mí fue un gran salto profesional porque, por ejemplo, el famoso periodista David Abel, que fue el periodista que más tarde cubriría los atentados de Boston, me hace una entrevista. Mi primera entrevista para los grandes medios de comunicación, no creo recordar que fue para el Miami Herald. En cualquier caso, es para un medio importante de comunicación fuera de mi país, porque yo hasta ese momento no había sido entrevistado por nadie. Me la hizo David Abel, que en aquel momento era un novato prácticamente, era un periodista no muy conocido. Estaba empezando, era joven, era muy joven, y yo lo recuerdo como si fuera hoy. Me hizo esa entrevista y no estoy seguro si fue la primera. Yo creo que antes nos entrevistó la agencia Egunkaria, que me parece que era una agencia vasca, una agencia del País Vasco, de España, alrededor de este tema también. Ahora no estoy muy seguro. Por eso siempre digo que hay que leer el libro, porque en el libro se explica bien. En cualquier caso, es la primera vez que yo logro que los grandes medios de comunicación se acerquen a mí para que yo exponga un criterio, en este caso sobre esa famosa pintura. Pero bueno, esto me daba mucha visibilidad también. Entonces, otro tema importante siempre ha sido el diferendo político entre Estados Unidos y Cuba. El diferendo ideológico, político, ideológico. Tanto el pintor como yo y el equipo que estaba alrededor de esto nunca cayó en profundizar el problema político. Nosotros más bien estábamos de la parte de la mística, de la parte de lo que era el Cristo de espalda, el simbolismo que representaba, de la parte de la música, de las creaciones musicales. Más tarde yo sería entrevistado incluso por Univisión, la CNN, más tarde todos esos grandes medios de comunicación, incluso canales de televisión de Estados Unidos nos filmaron, nos hicieron entrevistas
y actividades que dimos, incluso tocando nuestras canciones. Fue un salto, ya le digo, muy grande. Yo no solamente conocí o tuve relación con, directa o indirectamente, con grandes celebridades, sino también con, por ejemplo, la revista Vida Nueva en España nos hizo una publicación y otras publicaciones, pero bueno, más bien nos dimos a conocer, o más bien me di a conocer yo, primero en el extranjero y después en mi propio país. Yo empecé siendo entrevistado por grandes medios de comunicación extranjeros, sobre todo de Estados Unidos y de España. Entre todos esos periodistas también estuvo Mario Vallejo, que es un periodista muy reconocido en Miami. Él alguna vez me hizo una entrevista para canales de televisión de allí. Lo que sí siempre cuidábamos no meternos de a lleno en ese espinoso tema del diferendo político. Ya le digo, para nosotros era más importante lo místico, era más importante la fe. A fin de cuentas, Dios, el Insof, como dicen los judíos, o como quiera que se llame, es quien determina muchas veces el destino de las personas, de los países. Al final la gloria es para Dios. Al final el ser humano siempre anda con el ego y tratando de darse la gloria a sí mismo, y al final la gloria debe ser para Dios. Amén. Él es sin fanatismo de ninguna clase. Yo en estos momentos no pertenezco a ninguna institución religiosa, ni tampoco estoy interesado en pertenecer, pero la gloria para Dios. Y de eso va el libro también, de eso va el libro, de las luchas intestinas entre los poderes políticos, entre las personas, por tratar de destacarse, por la fama. Yo no era esa clase de persona, yo simplemente quería dar a conocer mi arte y ganarme la vida honestamente en algo que me gustara, como la música. No tenía esas pretensiones, esas ambiciones, no sé. Y a mí me vino muy bien toda esta historia del Cristo de espalda. También es importante destacar que entre los grandes logros que yo tuve en ese tiempo estuvo la filmación de mi primer videoclip. Yo compongo la balada del Cristo de espalda en unas condiciones tremendísimas. Por eso digo, hay que leer el libro porque ahí está explicado incluso cómo fue el proceso creativo de la balada del Cristo de espalda. Y es la balada del Cristo de espalda mi primera gran producción, o mi primera gran obra, en el sentido de la textura, de los diferentes cambios que tiene la canción en el transcurso de la misma. Esta canción la produje junto a Andrés. ¿Se acuerdan de Andrés? Aquel músico que le gustaba el rock y con el cual hice el negocio de la guitarra. Bueno, eso lo hablé en el capítulo anterior. Esta canción yo la produzco con Andrés y es una balada rock, pero una balada rock que tiene hasta una marcha. La canción pasa por diferentes cambios musicales en su textura y es una obra tipo monumental. Es una obra monumental. Es mi primera gran producción o mi primera gran obra de esas características. El pintor puso los medios para filmar mi primer videoclip acerca de esa obra, precisamente, acerca de la balada del Cristo de espalda. La balada del Cristo de espalda fue un hito total en mi desarrollo musical. Esta historia del Cristo de espalda hizo que yo por primera vez tuviera una canción con todas las de la ley, bien producida en ese momento, grabada en una placa discográfica de Estados Unidos, en un sello discográfico, editada y grabada, y fue la primera vez que yo conseguí poner una canción en un disco, en una discografía, la balada del Cristo de espalda.
No solo la balada del Cristo de espalda fue importante desde ese punto de vista, sino que más tarde me permitiría ingresar a la SGAE, porque por aquel tiempo yo estaba en Cuba y me pedían una placa discográfica para poder llegar a formar parte de esa sociedad autoral en España. Entonces yo presenté mi placa discográfica grabada y editada en Estados Unidos, grabada en Cuba pero remasterizada y editada en Estados Unidos, y pude entrar a la SGAE, lo cual fue muy importante para mí, pertenecer a una sociedad de derecho de autor renombrada en aquel tiempo. Y ya yo pertenecía a la ADAN, estaba muy contento con la Sociedad de Derecho de Autor Musical de Cuba, pero era un paso más pertenecer a la SGAE, porque según se contaba desde la propia ADAN, la SGAE tenía más alcance y podría gestionar más mis derechos en todo el mundo, ya que a Cuba le era difícil gestionar los derechos de autor en Estados Unidos. En este caso, la ADAN, la Sociedad de Autores y Compositores de Cuba, le era complicado la gestión de los derechos en Estados Unidos, por todo este diferendo político, por toda esta situación. También por aquel tiempo realicé mis primeras grabaciones oficiales en un estudio ya con todas las de la ley, porque aquellas que había grabado en la discoteca de Tropicoco, con mi cuñado, Fabio Brito, todo eso estuvo muy bien, pero ya aquello más bien era un local de música, ya esto sí era un estudio profesional, un estudio de la Iglesia Católica en el Arzobispado de La Habana, y un estudio con todas las de la ley en ese momento, con un ingeniero de sonido, muy simpático él, le decían Kiki, se llamaba Enrique, y donde quiera que esté un saludo si me está escuchando, porque pasamos muy buenos momentos grabando con él, muy agradable, muy simpático, buen compañero. Y entonces pasaron muchas cosas, se hicieron unas grabaciones más profesionales. Yo tuve que esmerarme muchísimo porque ya estábamos grabando en un estudio profesional y aunque yo siempre trataba de que todo quedara perfecto, de que todo quedara impecable, ahora había más rigor todavía. Tuve que hacer arreglos, tuve incluso que escribir partituras porque en ese momento no teníamos tantos músicos ni tantos instrumentistas, pero conseguimos una muchacha que tocaba muy bien el piano, que se llamaba Mabel Cavada, un saludo donde quiera que se encuentre, y una flautista que casualmente también se llamaba Mabel, muy buena flautista, y mi amigo Carlos Manuel Lipere, gran compañero en toda esta historia del Cristo de espalda, y que tocaba la guitarra, cantaba muy bien, y yo entonces tuve que un poco arreglar en base a esos instrumentos, 2 guitarras, una flauta y un teclado. En la parte instrumental, tratando de hacer milagros, que el dinero solo alcanzaba para, o sea, hay que leer el libro, los millonarios hicieron una colecta y una colecta que dejó mucho que desear. Estamos hablando de que probablemente no llegaran ni a $200 esa colecta para grabar 5 o 6 temas. Aquello fue vergonzoso, pero bueno, forma parte de la historia, forma parte del libro, es inaudito, pero bueno, nosotros al final yo tuve que hacer milagros porque yo traté de que los arreglos en la parte instrumental sirvieran igualmente para poner la voz, sirvieran de forma vocal e instrumental, como ocurrió con el tema dedicado a la reina. El tema dedicado a la reina, yo le pondría una letra y me serviría también como tema instrumental. Que por cierto, ese tema también fue la primera vez que alguien cogió mi tema para ponerlo en un documental. Era como un docudrama, y Enrique, el ingeniero de sonido, me dijo, oye, esta gente está interesado en tu tema. Entonces yo le dije, ven acá Enrique, pero y sí, yo le cedo los derechos, pero ¿y cuánto me van a pagar por esto?
no, tú sabes que la iglesia no paga. En aquel momento yo no gané nada con eso. Lo que estaba ganando era el tema de las grabaciones también, que Enrique nos podía haber cobrado más y yo decidí hacer ese tipo de negociación. Bueno, cojan el tema instrumental, utilícenlo. Él me lo enseñó cómo quedaba en el docudrama. Era una cosa bastante triste porque era sobre los orfanatos, cómo las instituciones internacionales atendían algunos orfanatos que había en Cuba. Pero fue la primera vez que yo sentí cierta satisfacción al ver cómo mi música servía para un fin cinematográfico. Yo era muy cinematográfico. Bueno, yo no era muy cinematográfico, yo soy cinematográfico. Más tarde incluso trabajaría en películas, en la parte de la figuración especializada porque yo no soy actor, pero trabajaría en muchísimas películas, incluso películas internacionales, series de televisión, publicidad. Yo trabajé, por ejemplo, en la película inglesa El Día de las Flores. Yo trabajé en la película, en la producción ruso-cubana Lisanka. Yo trabajé en la producción cubana Martí. Yo trabajé en la serie de televisión canadiense que se rodó en La Habana, In My Life. Trabajé en una película alemana que se llamaba Himmler. Creo que se llamaba Himmler. No estoy muy seguro, pero sí trabajé en la película. Se rodó en La Habana. Y hice mucha publicidad. Trabajé en mucha publicidad en la Marina Hemingway en Cuba, en el restaurante Bar Papas de la Marina, en La Habana Vieja. Trabajé en publicidad, en muchos diferentes tipos de publicidad, en lanzamiento de ron español Cacique. Esto del cine me llegó de forma natural y tuve un buen desempeño. Incluso más tarde trabajaría, cuando me iría a vivir a España, trabajaría en la serie de televisión Isabel sobre los Reyes Católicos. Son cosas que se me daban por el camino, pero en el tema musical, que es mi profesión, a lo que yo me he dedicado, pues siempre he tenido el aquello del cine, de la cinematografía. El Hombre de Hielo surgió a partir de una película, como ustedes saben, como saben los que escuchen esta serie. Pero El Hombre de Hielo en sí es una película para mí. Yo escucho la canción El Hombre de Hielo y ya me estoy imaginando las escenas. Cuando yo hice la producción del Hombre de Hielo, yo pensaba en efectos especiales que tuvieran que ver con el hielo, con el sonido del hielo, con, por ejemplo, aquellos efectos que existían a lo mejor, pero que yo no los tenía, de poner tormentas de nieve. Por ejemplo, cuando hablas de la tormenta de nieve, de hielo, ese efecto de la tormenta. Cuando hablas del hielo, esas campanitas, esos soniditos que asemejan al hielo. Y así tenía yo, cada vez que concebía una obra importante, pues la idea de ser efectista, ¿no? De lograr un contenido cinematográfico en la música, un contenido que invitara al oyente a pensar a pensar en la escena, en las escenas. Pero figúrese usted, yo solamente tenía 2 guitarras, una flauta y un teclado. Un teclado que tampoco era un teclado portentoso, ¿no? Era un teclado bastante bueno de la iglesia, pero no era un teclado profesional capaz de hacer demasiadas cosas importantes. Entonces yo, por ejemplo, en la parte que decía, en la parte del Hombre de Hielo, ese sonido del hielo yo lo simulé con las guitarras. Tuve que simularlo con las guitarras, haciendo staccato en la guitarra, haciendo dúos y tríos de cuerda, tratando de simular eso, a ver de qué manera yo lo conseguía. Y por ejemplo en la parte que dice la luna lo bautizó, poner la flauta haciendo una pequeña escala, una escala sencilla como cuando la luna está subiendo o cuando la luna se ve entre las nubes, ese tipo de cosas. A lo mejor yo tenía demasiada imaginación, a lo mejor yo era muy fantasioso,
Pero bueno, si yo hubiera tenido todos esos recursos en ese momento, El Hombre de Hielo hubiera sido otra canción, mucho mejor de lo que en realidad era. También quería emular el trabajo que había hecho el productor anterior, el trabajo que hizo Roberto, no recuerdo su apellido, el que me produjo El Hombre de Hielo, en los estudios de Cienfuegos, en los estudios de Eusebio Delfín. Él hizo un buen trabajo para una orquesta de cámara, pero bueno, yo quería emularlo, incluso deseaba superarlo. Más tarde con el tiempo lo logré superar también, haciendo unos chelos y unas cuerdas mucho más bonitas, ¿no? Mucho más expresivas y poniendo todos esos efectos que quise. Pero en ese momento no se podía. No se podía, que si era una canción política, que esto, que lo otro. No. El Hombre de Hielo tiene mucho trasfondo. Es una canción con metáforas, es una canción que se puede interpretar de diferentes maneras. Pero bueno, para mí surgió por la necesidad que tenía ese hombre de tratar de salir adelante, la lucha interior, la gran lucha interior que tenía ese hombre por realizar su sueño. Y ese hombre podía ser cualquier músico como mi amigo, o podía ser yo también, un poco que tomé de él y tomé de mí, aquel amigo que era un buen cantante, con el cual había intentado hacer un grupo. Tomé de él, tomé de mí, tomé de la película del Hombre de Hielo, pero básicamente es la lucha interior de un hombre por tratar de realizar sus sueños. Y esa lucha era muy manifiesta en ese momento. El torrente de música me desbordaba, yo tenía ganas de estallar de tanta música, de tanta creatividad, de tanto que tenía dentro de mí, y aquello no podía salir porque no habían los medios, no habían los recursos. Y bueno, ya con este pintor tampoco era que hubiera una barbaridad de recursos, ni una barbaridad de medios, ni una posibilidad tan grande, pero sí aparecían cosas importantes como la del estudio profesional, como aquellos músicos que encontré, que desesperadamente busqué. Era toda una desesperación, era como tratar de lanzar el mensaje en la botella, a ver si alguien escuchaba el mensaje de aquel náufrago que estaba en la isla, pidiendo a grito que alguien le echara una mano. Que se podía hablar muchísimo de las canciones, el tema What Will I Is, que también sería la parte instrumental dedicada a la reina. Fue un tema que yo decidí poner en ese momento como parte de ese proyecto, de esas grabaciones, porque no solo era mi primer tema en inglés, sino que era una letra que hablaba de la idea que yo tenía. En aquel momento era una idea, después más tarde supe que el problema siempre va a estar ahí, porque yo pensaba que era llegar al primer mundo y poder materializar mis sueños y nada, y pensaba que era un problema de la sociedad de mi país, que también lo tenía, pero más tarde, como muy bien explico en el libro Operación Cristo de Esparta, por eso es tan importante leer el libro Operación Cristo de Esparta para entender la historia. No solo en mi caso sucedió con el pintor, él se va de Cuba porque él ve que bueno, que el sistema no, como que era un impedimento para su progreso. Él emigra a Miami, pero cuando él llega a Miami pasa muchísimo trabajo como emigrante. Es una historia preciosa, no es que yo esté vendiendo la moto, como dicen aquí en España. Es una historia bella, una historia muy, muy didáctica. Yo pensaba igual, yo pensaba que nada, que cuando dejara todas esas dificultades que estaba encontrando en mi país, que eran dificultades también sociales, porque la sociedad, en cierta manera, respetando siempre que había personas muy intelectuales, muy capacitadas, la sociedad, en mi caso, yo veía que se inclinaba hacia la música vulgar y chabacana. O sea, respetando la música cubana, que hay muy buenos compositores, tanto de son como de salsa, como de muchísimos géneros musicales. La música empezó a tender a los chabacanos, a lo vulgar,
Y empezó en algunos grupos de salsa, canciones extremadamente chabacanas y sin ningún contenido poético ni literario, unas letras pésimas. Ni siquiera la música, un país tan rico musicalmente, la música carecía de lo exquisito de los arreglos. Había gente muy brillante, pero también se hacía una música a veces un poco mediocre, tanto musicalmente como en el sentido de las letras. Entonces, ya digo, vuelvo y repito, es un país que tiene una riqueza musical enorme, que tiene unos músicos grandiosos y que tiene unos compositores muy buenos también, y de donde han salido obras monumentales para la cultura universal. Pero en ese momento había una crisis tremenda en lo que a la música se respecta. Y yo venía de escuchar a The Beatles, venía de escuchar a Queen, venía de escuchar el Supply, los grandes éxitos de la música anglosajona, los éxitos británicos, estadounidenses. Yo tenía otras influencias, otras ideas. Yo para nada despreciaba la riqueza ni la música de mi país, pero yo estaba en otra cuerda, yo estaba en otra onda. Yo necesitaba hacer una música que se adelantara un poco a mi tiempo y sobre todo que no fuera teledirigida. Hacer la música que a mí me gustaba sin recibir orientaciones ni directrices de nadie, y por eso aproveché y grabé What We Like Is, que es mi primera canción en inglés. No es propiamente mi primera canción en inglés, porque antes había hecho otra, pero sí es una canción más bien lograda. Mi primera canción bien lograda en inglés, y es una canción que también pone de manifiesto otras tendencias y otras raíces que yo tenía. A mí siempre me gustó la música clásica. Me encantaba Johann Sebastian Bach, sobre todo Bach. Entonces todo el barroco, todo ese movimiento barroco. Yo en la canción traté de realizar polifonía en la voz y polifonía en la música. Era complejo, pero eran cosas que yo no sé, a lo mejor me venían del espíritu de Dios, de otro mundo, del Ein Sof, yo no sé. Hacer polifonías sin haber estudiado polifonías es bastante complicado. Es bastante complicado, y los músicos que escuchen esto entenderán. Hacer polifonías variadas en una canción sin haber estudiado contrapunto y polifonía, que más tarde estudiaría pequeños elementos de estas cosas. Yo lograba hacer las polifonías, yo las lograba y me quedaban muy bien, y en esta canción en especial me quedó bastante bien, sobre todo el trabajo vocal, aunque hubo que hacer un trabajo de edición tremendo, porque parte del grupo con el que estábamos intentando el canto, algunas veces se ponían un poco indisciplinados y eran ausentistas. Entonces, salvo las dos Mabeles, que eran muy conscientes y muy trabajadoras y muy estudiosas. Incluso a las dos Mabeles también tuve que llamarles la atención y un poco concientizarlas sobre lo que estábamos haciendo. Yo tenía un problema serio. No era que la gente fuera mala alrededor de mí, no sé, la gente no me podía entender. Yo estaba en otra onda, yo estaba en otra cuerda. Era difícil que la gente me entendiera. Era difícil. La gente estaba acostumbrada generalmente a lo mediocre, estaba acostumbrado a lo sencillo, a no desgastarse. Yo estaba en otra onda. Yo quería hacer otro tipo de música. A mí me interesaba la música clásica también. Entonces este tema, What We Like Is, al principio lo había hecho sin la idea de que, por ejemplo, al final del tema decía: todo lo que necesitamos es un poco más de suerte en la vida. Pero esa línea, esas palabras yo la cambié, y todo lo que necesitamos es seguir a Cristo.
porque estábamos trabajando en el tema, porque era importante llamar la atención o colaborar con este señor multimillonario, empresario, a ver de qué manera se conseguía algún contrato, alguna salida a Estados Unidos, que al final se palabrió, incluso llegamos a tener el contrato en la mano, que fue otro progreso mío. No quiero hablar demasiado porque está en el libro, entonces voy a contar el libro. Aunque el libro es muy profundo, tiene 94 capítulos, es largo, es un libro muy profundo. Pero bueno, este contrato finalmente yo lo tuve en la mano, un contrato por 5 años. En este caso no los hicieron para Puerto Rico, pero bueno, también incluía presentaciones en Miami, que era donde vivía el pintor. Y fue muy importante ver ese contrato discográfico. Otra cosa interesante que se logró, que también significó para mí un nuevo comienzo, es que una señora multimillonaria compuso una canción a su difunto esposo y no tenía quien se la arreglara. Y el pintor no las hizo llegar. Y entre una cosa y otra, yo tuve que enfrentarme a mi primera producción ya yo solo. Yo era el que escribía las partituras, tanto para la flautista como para la pianista. Yo les hice partituras de las grabaciones en las que ellas participaron, de mis grabaciones en las que ellas participaron. Yo les hice partituras. Pero yo nunca me había enfrentado a tener que hacer una producción con un teclado y un ordenador y un programa en un ordenador. Esa fue mi primera experiencia quizás como productor musical. Hubo problemas en el grupo, discusiones, malentendidos, y al final las grabaciones se quedaron a medias, como suele pasar en casi todos los casos con los músicos. Discrepancias, los egos, etcétera. Entonces las grabaciones se quedaron a medias y quedaba solo una semana para entregar el trabajo. Y entre esas canciones estaba la de aquella señora multimillonaria que había que hacerle ese trabajo. Y yo me quedé sin cantante porque debería cantarla una mujer y sin los músicos para hacer el arreglo. Solamente me quedé con mi amigo el guitarrista. Y con 2 guitarras no podíamos hacer demasiadas cosas y nos faltaba la voz también. Entonces yo conseguí que una amiga mía del pueblo, básicamente de mi barrio también, me ayudara. Ella se llama Alejandra Arias, ella se portó muy bien y por lo menos la voz la logramos. Solo quedaba una semana, pero bueno, ella se dio su voz, ensayó con nosotros. Y un saludo donde quiera que esté a Alejandra Arias, una colega muy importante en muchas ocasiones para mí. Entonces nada, en esa semana, ¿qué podemos hacer? Figúrate tú, no tengo los músicos y apareció un teclado y un ordenador con un programa musical y por primera vez yo creé un kit de batería sencillo, aunque no tan sencillo porque yo no hago las cosas simples, a mí siempre se me complejizan. Yo trato de hacer tantas cosas pero bueno, no quería tampoco complicarlo tanto. Entonces hice un kit de batería sencillo, le puse un colchón, como decimos, una base armónica. Tocamos la guitarra, hicimos trabajos con la guitarra y al final salió el número. Le puse algún que otro instrumento. Fue mi primera producción musical para esa señora que creo recordar que se llamaba Mayra de la Vega, ya debe haber fallecido. De todas maneras, un saludo a su familia. Y nada, tampoco se me premió el esfuerzo. Es decir, de todo ese club de millonarios, es penoso decirlo y es lamentable, pero casi nunca fuimos retribuidos con nada económico ni material de ese club millonario. Como que eso dice mucho, no sé.
Yo creo que nosotros merecimos una retribución por todo el esfuerzo que hicimos y creo que se lograron muchísimas cosas, pero el negocio no salió demasiado bien. Salió bien en el sentido de la publicidad y de otras cosas y de los logros personales, pero yo creo que fue bastante mal retribuido para ser un club de millonarios que estaban a la expectativa de lo que nosotros produjéramos, pero esas cosas son así. Eso a veces pasa, sobre todo cuando tú estás empezando. Entonces, una cosa que había olvidado, porque yo salto de un lugar a otro, no es fácil coordinar tanto. Yo más o menos tengo un guión hecho de esto, ¿no? Pero la idea de Cristo de espalda era hacer de eso un símbolo para tratar de rescatar todos los valores importantes del ser humano que se manifiestan muchas veces en la figura de Cristo, y un símbolo para enseñar que al final casi todos los sistemas sociopolíticos han sido imperfectos y creíamos todos en ese momento que el único camino era seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas y lograr una sociedad como aquella de los primeros cristianos, una sociedad como aquella de los primeros cristianos donde, según cuenta la Biblia, se ayudaban entre todos y los que más tenían compartían con los que menos tenían y era una sociedad bastante equitativa. De hecho, Cristo, que era el líder de aquella sociedad, pues Cristo no andaba en un burro y los demás caminando, pasando trabajo, ¿no? Cristo andaba caminando igual que ellos. O sea, Cristo predicaba con el ejemplo. No sé si habrá algún líder, yo no creo que haya un líder que se asemeje, ¿no? Pero bueno, es difícil encontrar un líder que predique de esa manera, que predique con el ejemplo, como predicó Cristo. O sea, Cristo vivía entre todos, pero Cristo vivía como todos, no como los líderes políticos, sobre todo los líderes contemporáneos, que hablan mucho de justicia, de equidad, mucha política, mucho bla bla bla, mucho cuento, pero ellos viviendo como reyes, a toda pastilla, como dicen aquí en España, y el resto del pueblo pasando necesidades y trabajo y situaciones. A mí me parece que ahí no hay equidad de ningún tipo. Entonces, ese es el valor tan enorme que tiene mi libro, que habla de los dos sistemas sociopolíticos, porque normalmente nos enfocamos a hablar más de un sistema sociopolítico en particular, pero es que los dos bandos tienen sus debilidades y sus problemas. Es que en los dos bandos no se encuentra la equidad que necesita el ser humano, en ninguno de los dos. Y yo creo que el ser humano necesita un mundo justo, equitativo, un mundo donde no haya esas diferencias sociales abismales, que lo único que hace es que las oportunidades son para la gente que está encumbrada. Realmente las oportunidades son para la gente que tiene dinero y que está encumbrada, que tiene estatus o que nació en una familia importante. Es un hecho que nadie puede negar. Y yo no pretendo ser político ni pretendo dedicarme a eso porque yo lo que estudié fue música y en aquel momento, ya le digo, nuestra proyección era más mística y más religiosa y más cultural, sobre todo musical, que política. Pero es un hecho del cual hay que hablar. Las oportunidades son, tanto en el capitalismo como en el socialismo, para las familias que están bien posicionadas, para las familias que están encumbradas, que tienen dinero. O al menos, no hay esa equidad con la que pudiéramos comparar la sociedad cristiana. Era más equitativa. Se cuenta que los ricos hasta vendían sus posesiones para de ese dinero dar a los pobres. Eso lo cuenta la palabra de Dios. Eso yo no me lo estoy inventando. Entonces yo creo y creíamos en ese momento que ese Cristo de espalda era un símbolo, que había que seguir a Cristo y no a todos estos politiqueros de diferentes partes y partidos políticos del mundo que lo único que hacen es enriquecerse y vivir a costa
vivir a costa de la ignorancia del pueblo que les vota. Porque al final eso no es equidad, eso no es una sociedad justa, humana, civilizada, equitativa. Y bueno, a veces indirectamente en las canciones uno refleja esto, ¿no? Pero es que una canción es un espacio de tiempo tan corto como para reflejar toda la problemática sociopolítica. Realmente es difícil, es difícil. Mi último tema hasta el momento se llama La Utopía del Vago. Yo los invito a que la escuchen porque no es una obra monumental en cuanto a música, pero sí en cuanto a reflexión, en cuanto a contenido sociopolítico, porque traté de buscar la manera de poder alargar el discurso en una canción y yo creo que el objetivo en parte se logró. Quizás me apuré mucho al hacer la canción, quizás debió tener un poco de más riqueza musical, pero por lo menos logré transmitir buena parte de mi sentir en ese momento que tenía con el Cristo de Esparta. Y esa era la idea, ¿no? Esa era la idea alrededor de esta pintura que volvemos a repetir. Es una pintura famosa, es un pintor famoso, una personalidad que creó una pintura que se volvió famosa. Incluso esta pintura se exhibió en el año 65 en la Feria Internacional de las Artes Plásticas, creo que se celebró en Nueva York, junto a los cuadros de Dalí y de Picasso. Junto al Cristo de Salvador Dalí y de Pablo Picasso estaba el Cristo de Esparta exhibido en la Feria Mundial de 1965. O sea, es una pintura famosa, reconocida. Entonces, nada, hay que leer el libro, siempre lo digo, porque en el libro está todo explicado, toda la historia contada. Y tener en cuenta siempre que cuando escuchemos estas canciones, el contexto y el momento tan difícil en que se grabaron, con tanta tensión, con tanta falta de instrumentos, con tantas dificultades. Es por eso que las grabaciones originales se escuchan con algunas deficiencias. No vaya a ser que alguien vaya a buscarlas y crea que lo que se hizo fue... la idea era genial. Ahora, los medios eran insuficientes, eran escasos. Es como yo digo, no sé, sin restarle mérito a todos las mega estrellas, a Paul McCartney, a Elvis Presley, a Freddie Mercury, Michael Jackson y un sinfín de estrellas. Ellos son indiscutiblemente muy talentosos, pero ellos han grabado con lo mejor que hay, con los mejores ingenieros de sonido, con los mejores instrumentistas y todo es la fama, porque ahora escuchas estas grabaciones y dices, bueno, pero la diferencia no es tan abismal. La diferencia no es tan abismal entre los que han logrado los mejores resultados. Lo que pasa es que ellos tienen la fama y el dinero. Lo que sí es indiscutible es que la obra lograda y todo lo que se hizo es de altos quilates. Es de altos vuelos. El libro, la música, que no se haya podido hacer con los mejores recursos disponibles en ese momento, que uno no haya tenido la publicidad tan enorme de todos estos grandes artistas reconocidos, no quiere decir que la obra no tenga importancia y no tenga un valor intrínseco grande. Hay muchísimos talentos en el mundo, muchísima gente que hace cosas brillantes y que no son tan conocidos. Existen por montones. Incluso hay personas de ese tipo que son incluso mejores que los que son conocidos. Porque eso siempre ha pasado, porque no depende de otros factores. Ahora sí, hay que escuchar esa música y hay que escuchar ese libro y entender que la calidad está ahí,
que tiene un gran valor y que es una obra grandiosa. Es una obra grandiosa desde el punto de vista literario, desde el punto de vista musical. Yo, por ejemplo, no recuerdo que exista un libro que tenga banda sonora. Y si existe un libro que tiene banda sonora, les aseguro que ni remotamente se parece al libro Operación Cristo de Espalda, porque es una historia única e irrepetible. Esa historia nunca que yo tenga conocimiento en toda la historia de la literatura se ha hecho un libro con esas características. Nunca. Hay un libro de un colombiano que se llama El Cristo de Espalda. No recuerdo si es Eduardo Calderón, pero su historia no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con la historia del Cristo de Espalda. Lo único es el título, Cristo de Espalda, porque el Cristo estaba de espalda. No sé, no me he leído la obra de Eduardo Calderón, pero he visto pinceladas, he visto referencias, eso no tiene absolutamente nada que ver. La historia del Cristo de Espalda es única en la literatura universal. No hay un libro ni remotamente parecido. Y es una historia que no se puede copiar, que no se puede volver a repetir. Es única e irrepetible. Basta leerla, basta aprender de esto. Y como fenómeno cultural, como fenómeno religioso, como fenómeno social, es una historia también única e irrepetible. Y lo digo sin vanidad de ningún tipo. Es un hito histórico en toda la historia del cristianismo. Nunca antes un ser humano logró lo que hizo este personaje y es muy probable que nunca más se vuelva a lograr. Es un hito histórico. Y todo eso fue cubierto por los grandes medios de comunicación. Lo que pasa es que no le dieron el enfoque correcto y por intereses económicos, por intereses políticos. De hecho, en mi país era imposible que la prensa se interesara en ese tipo de cosas. Y en el extranjero, pues también es preocupante un movimiento así, ¿no? Porque un movimiento así pone en crisis demasiadas cosas. Un movimiento así pone en cuestión determinadas conductas y patrones de sociedades y quizás no sea muy conveniente dar mucha publicidad a eso. Pero bueno, ese es el tema. Y las canciones, ya les digo, las letras de esas canciones no tienen nada que envidiarle a los mejores cantautores que ha tenido la historia universal, pero absolutamente nada. Ni las melodías tampoco tienen que envidiarle. Lo que pasa es que no eran canciones comerciales. Mi objetivo como músico y como compositor en aquellos tiempos, en mis inicios, se centró en producir para que las personas pensaran, canciones pensantes, letras bien elaboradas, trabajos artísticos para pensar, para reflexionar, no para comercial, no para vender. Y el pintor me lo dijo una vez, él me dijo, tus canciones están buenas, lo que pasa es que yo no veo que tienen estribillos pegajosos y es muy importante los estribillos pegajosos. Y yo le dije, pero es que yo no hago canciones para que tengan estribillos pegajosos ni sean comerciales, yo hago canciones para poner a pensar a las personas. Yo hago proyectos artísticos porque este mundo necesita pensar, sentarse y pensar durante todos estos miles de años cómo ha sido el desarrollo de la humanidad, por qué a estas alturas hay tanta pobreza, tantos males sociales. Eso tiene una explicación y la explicación es sencilla. Nada, que unos pocos viven como Dios a costa de la mayoría que trabaja y se esfuerza. Es sencilla, no hay que darle tantas vueltas. Pero bueno, no eres un político, no te dedicas a dar discursos, no es la función, ¿no? Yo lo que estudié fue música, es mi vocación, arte, y hay que expresar ese sentir de alguna manera, que tampoco es una cosa que yo esté centrado
en la canción protesta, en la canción social. No. Sí, yo hago todo tipo de música, todo tipo de canciones. Me encanta hablar sobre la pareja, sobre las relaciones personales, sobre el amor, sobre diferentes temas. En mis canciones yo abordo los temas más diversos que hay. Incluso tengo una canción que se llama Oda al Artista, un homenaje a los artistas. No es un objetivo de que yo me proponga hablar de política. A lo mejor tengamos que hacer hasta otra parte y quizás hasta 3 partes de este tema. Y quería también hablar, yo no envidio la pobreza espiritual de mucha gente millonaria. Yo creo que una persona verdaderamente rica tiene también que tener riqueza espiritual. Si no tienes riqueza espiritual, ¿de qué te sirve tanta materialidad, tanto dinero? ¿Cuántos famosos no se han suicidado? ¿Cuánta gente multimillonaria no ha muerto viendo que la vida no tiene sentido, que solo es el dinero y al final de riqueza espiritual, de comunión con Dios, de eso no hay nada, cuando eso es muy importante en la vida? Entonces yo no envidio la gente que tiene dinero, porque siempre viene la pregunta, bueno, tú sí te expresas muy bien, has hecho muchas cosas, pero ven acá, pero tú no eres famoso, no eres millonario, no eres rico. Para mí nunca ha sido ese el objetivo. Nunca ha sido el objetivo la fama, la riqueza. Yo simplemente quería hacer mi música y que a las personas les gustara y llegar a las personas. Y eso lo he conseguido con los años. Lo he conseguido. Y hoy por hoy se me escucha en el mundo entero. No soy famoso, no soy una persona perseguida por los grandes medios de comunicación, no soy una persona adinerada hasta el momento presente, pero he logrado una buena parte de lo que yo quería, que era poder hacer mi música y que fuera escuchada por multitudes de personas. Y ya le digo, mis canciones de una manera u otra se escuchan en el mundo entero, en los 5 continentes. Y eso es una parte espiritual de realización muy importante. Bueno, ya la parte económica, eso siempre va llegando poco a poco, a través de los derechos de autor, a través de las presentaciones que se consiguen. Para mí no es tan importante. Hay muchas personas que son multimillonarias y que son artistas y son mediocres. Son mediocres. Han llegado ahí, sabe Dios cómo han llegado. Muchos han llegado metidos en las drogas, metidos en un mundo turbio, metidos en 20.000 problemas. Sus conciencias están trilladas, martilladas. Sus vidas son un desastre. Lo único que tienen es dinero. Lo único que tienen es dinero y bueno, cierto reconocimiento. Pero tampoco eso es una cosa como para vanagloriarse. Eso no. He conocido muchísimas personas muy talentosas y muy creativas que viven en situaciones muy difíciles económicamente, pero son más artistas y son más creadores y yo creo que hasta serían más importantes para el mundo, para la sociedad, que muchos de estos otros que solo son dinero y fama, pero que en realidad no aportan lo que necesita verdaderamente el mundo, que lo que necesita verdaderamente el mundo es un cambio para el beneficio de la humanidad, un cambio humanista, un nuevo orden mundial. Pero no estamos hablando del tema de nuevo orden Illuminati y todas esas historias. Un nuevo orden en este mundo para que las personas vivan los pocos años que tienen que vivir sobre la tierra, los vivan felices, ¿entiendes? Sin tantas divisiones, sin tanta discriminación, sin tanta falsedad política. El mundo necesita de gente nueva, de un nuevo orden. Y aquí el líder es Jesús. Jesucristo es la encarnación de un verdadero líder. También decir que fueron mis primeras presentaciones por la capital durante aquellos
años de Cristo de Espalda, pues tuvimos muchas presentaciones en diferentes lugares, instituciones, teatros de la capital. Todo eso está narrado con detalle en el libro Operación Cristo de Espalda. Ay, se finisce.